Más vale que no todo implante sirve para todo, bueno, estamos de acuerdo. Si vas a unir varias piezas, no sé si es tan conveniente un hexágono interno o un cono Morse, como dijo Guillermo. Pero está bien, Exacto. es decir, cada implante es para cada caso. Pero el caso que vos decís es muy simple, claro, porque en sí lo que queremos son implantes simples para utilizar, porque la unión ósea con el implante ya no está en discusión, Claro. en condiciones No, normales, ¿no? Eso ya no se discute más, no va a haber ninguna charla de ósea integración. Ya no, está, se acabó. no, ya está. Entonces, como dijo Guillermo, perfecto, cada implante tiene su ventaja y su desventaja. Y bueno, del que vos hablaste, perfecto, es muy simple de usar. Y que sea hexágono externo no es malo tampoco en muchos casos. En muchos casos lo hace aún más simple de utilizar. Nosotros uno de los problemas que tenemos es eso, como queremos hacer dos, tres piezas, ¿no? Un puente común. Bueno, el paralelismo. No es tan fácil lograr un buen paralelismo para unir un hexágono interno, aunque parezca. A la hora de hacerlo, cuando el paciente no tiene hueso, si hay un hueso de 6 milímetros, bueno, tenés que quizás tener la mano de Guillermo, ¿no? Para hacerlo, no todos la tenemos, pero puede ser más fácil. Pero en un sector anterior que siempre te quedan con angulación. Entonces necesitas la agresividad de la rosca, de las espiras, como vos dijiste, que evita lo que dijo Guillermo de esa vestibularización que siempre pasa, ¿no? Que te lo tira hacia vestibular. Pero después, si no quedan totalmente paralelos, el hexágono interno es un poco molesto. Bueno, existen distintos componentes con el que lo podés solucionar o solucionarlo a la hora de hacer la cementada en vez de atornillada, pero te cambiaría el plan de tratamiento. Lo Hablando de tenías la que tener previo. de Que los, lo tenías que tener previo, como decía Guillermo. exacto. Para mí es muy difícil, perfecto que dice Guillermo, estamos de acuerdo. Siempre que vos puedas planificar qué es lo que querés hacer, una atornillada, una cementada, y lograr eso, es lo ideal, ¿no? Pero a la hora de la práctica a veces es muy difícil, o a mí por lo menos se me hace muy difícil. En múltiples piezas, yo quisiera ser atornillado muchas veces, por el tema de aflojamiento, bueno, no tenemos mucho, pero existe el aflojamiento. Y en una cementada un aflojamiento es un problema. En cambio, en Repetir una corona, martillarlo. cagar la pala, ¿no? Rompe todo. Sí, literalmente. Entonces, yo creo que cada implante es según el caso que quieras usar. Para un caso estético y una zona anterior, bueno, el que dijo Guillermo creo que es... Sí, la exquisitez del Switch Platform es fantástica. Realmente es una exquisitez en la ¿no? terminación. Porque el Switch Platform con el Colo Morse lo que ganás, en verdad, es la falta de movilidad de ese pilar, ¿no? Es una fijación casi absoluta, vamos a decir. Entonces, el aflojamiento es... Bueno, no sé Guillermo qué dirá, pero hay muy poco aflojamiento en un cono Morse. En un hexágono interno quizá hay menos aflojamiento que en un hexágono externo, pero es también otro problema. Sí, Pero si vas a hacer una híbrida, yo lo haría con el hexágono externo, sin duda. ¿No? Yo, con un implante hexágono externo. sí, si Entonces, pudiésemos evitar la híbrida también sería mejor aún. mejor aún. ¿Sí? Bueno, pero como Yo le decía creo al que paciente, lo lindo que tiene la implantología es que todos los casos son distintos. Hay muchas variables que influyen en la colocación del implante. El tema de la diferencia en la dureza de los huesos, el protocolo de fresado, la anatomía del implante, si es un caso de una pieza dentaria, un puente, una híbrida. Hay tantos componentes también protésicos que vos podés, por ejemplo, transformar una conexión en interna, que lo hablamos el otro día también, en una conexión externa, como son los microunits. con lo que usamos de ustedes, Entonces va evolucionando tan rápido, que tenés un montón de materiales para poder resolver el mismo caso de maneras distintas. Entonces, eso va a estar también el ojo del profesional, el punto de vista, cómo hace la planificación del caso y la experiencia, lógicamente, que también tienen ustedes, ¿no? es Sí, muy y de lindo. evaluar, Sí, sí. perdón.
No, te decía y de evaluar el caso, porque también es tratar de encontrar el justo medio en todo. Porque a más interfaces que tengamos entre un implante, y por eso el concepto de una monofase como era el monoblock era fantástico, pero tenía un montón de limitaciones, como decía Guillermo. Pero cuando más interfaces le estamos poniendo, más tornillo sobre tornillo, tornillo sobre tornillo, y sobre conector, también lo va haciendo muy complejo a un sistema de resolver. Por ejemplo, yo, ¿a qué voy? ¿A qué apunto por ahí? Solo a nivel de charla, no hablo técnicamente. Vivo en Tierra del Fuego. Atiendo a pacientes que por ahí vienen de todo el lado todo el mundo, que se les aflojó algo, tienen que hacer algo. Y uno tiene que tener algo que sea ligeramente estándar. Estándar, es decir, tener tornillos de 0,35, 37, 48, 50, por ejemplo. Cosas que sea, el tipo tiene un problema en Tierra del Fuego, en Buenos Aires, en Corea o en Sao Paulo y lo puede resolver. En realidad no tendría que tener problemas en ningún lugar del mundo. Claro. Eso es con el cono Morse que nos decía recién Juan, que se produce un clavado. ¿Te acordás que lo hablamos, Diego, en su momento, que ese ángulo, ese cono de 6 grados, ese ángulo de Sorensen, corríjanme, que te da esa fricción permanente y eterna dinámica que hace que se clave aún más? Cuando vos lo querés desalojar, tenés un opositoramente del otro lado, a 360 grados, una retención que te lo fija. Así funcionan las hélices de los barcos. Imagínense, una hélice en un barco no está atornillada, no está fijada, está con ese ángulo de 6 grados del cono Morse. Así que es una retención mecánica. Y es fricción, pura fricción dinámica. Es fantástica. Cono hembra con cono macho, la mecánica se clava y después tienes que ejercer una fuerza inversamente proporcional para poder desclavarlo, ¿no? Entonces es una muy buena también. Claro, es muy favorable para eso, pero como desventaja tenemos que lo tenés que hacer subcrestal, como explicaba Guillermo, y no en todos los casos podemos colocar un subcrestal. Si vos tenés 8 milímetros de hueso al dentario inferior, y bueno, hacer un subcrestal es un poco más arriesgado. O bueno, al seno, que sería menos problema, porque perforaría el seno, pero no sería algo tan grave. No pasa nada. Pero la altura también depende de qué implante podés usar. Entonces, un cono Morse, estamos de acuerdo, esa fijación que tiene es fantástica, pero creo que no en todos los casos se puede usar. Y eso es lo que tienen que entender a veces el odontólogo, ¿no? Yo, es lo que me pasó durante el tiempo. Ves cono Morse, sí, yo quiero usar cono Morse siempre. Pero no todos los casos son para cono Morse. Como no todos los casos es mejor hexágono interno o externo o autoperforante o monoblock. En algunos casos monoblock puede ser totalmente favorable. En los casos de ortodoncia, por ejemplo, los casos de ortodoncia que muchísimos pacientes, ya a esta altura de mi vida me doy el lujo de hacer lo que tengo ganas de hacer. Entonces, no pongo implantes y relleno espacios. Te tenés que hacer una ortodoncia primero. Se hace la ortodoncia, ¿y qué pasa entre generalmente el canino? Porque son las agenesias de los laterales. El central y el canino me queda un triángulo que no tengo espacio, no tengo forma de colocar otra cosa que no sea un monoblock mínimo, ¿no? Y de los finitos, y mínimo. Sí. Entonces, bueno, esa es una función, y colocalo bien, no le pifies, como decía Guillermo hace un rato. Pero esa es una fotografía de la realidad, Seba. Yo también viví en La Pampa, mirá, viví 6 años trabajé en La Pampa. Bueno, no es lo mismo, ¿no? A veces hay que hacer lo que hay que hacer. No sé si vos me entendés a qué digo, ¿no? No todo el paciente es el caso ideal, que vos le decís, ortodoncia, un relleno óseo, y te va a dar un abrazo y va a venir a decir, gracias, doctor, por decirme una ortodoncia, 2 años, sacarme hueso de acá que me queda la cara así. Sí. Ya lo sabemos hacer, lo podemos hacer, pero no todos los pacientes se puede hacer eso. Y sí, a veces también los pacientes vienen en condiciones también que es difícil llegar a un resultado con las papilas perfectas, con todo. La perfección, llegar a la perfección lleva tiempo, digamos. También partimos de un día para el otro. Hay que ver también cómo perdió ese diente. Cómo perdió ese diente, claro. Los implantes que hacemos son prótesis. Por lo tanto, si el paciente pierde un diente, eso se lo digo a todos los pacientes, ¿no? Si el paciente perdió un diente por caries, no es lo mismo que si el paciente perdió el diente por una piña. Son dos cosas totalmente distintas.
Y el futuro de ese implante también va a ser totalmente distinto, ¿no? Salvo que cambien los hábitos. Pero el implante, si el paciente no se cepilla, no se limpia, lo va a perder. De la misma forma que pierde un diente, ya sea cualquier tipo de implante que ponga. Entonces a veces hay que cambiar, desde mi punto de vista, la forma de cómo atender al paciente, ¿no? Y a qué queremos llegar con el paciente, y qué es lo que el paciente quiere. Y ahí verlo. Y a partir de eso decidir qué implante usar, si usar o no. Como decía Seba recién, a partir de las híbridas. Bueno, la híbrida trae muchos problemas, que lo debe haber visto, ¿no? Cualquiera que tiene un paciente con una híbrida, ya sabe, cada vez que lo ve después, decir, ¿para qué irme? Me tiene esto. Pero trae soluciones también. Si el paciente tiene buena higiene y tiene los controles, anda perfecto. Mucho mejor que un volatach a veces, ¿no? Pero la simplicidad de realizar un volatach no es como una híbrida, con los distintos componentes y los multi-unit que siempre lo tenés que usar. Y los tornillitos que son así, que se te pierden, que se te caen. ¿No? Entonces... Hay que ponerle imán. Sí. Bien, ¿te acordás? Es así. Entonces, está buenísimo este tipo de charlas para ver los distintos tipos de implantes, pero no vender, ¿no? Porque no es eso, no es que el cono sea el mejor, el que decía Seba, autoperforante el mejor, o un hexágono interno el mejor o externo. ¿No? ¿Te acordás que hablábamos recién en términos de funcionalidad? Hablar en términos de funcionalidad, tener ese criterio. Sí. Esto me es funcional para una cosa, esto me es funcional para otra. Es un lujo, el Suite Platform me parece adelante, estaría bueno que por ahí en algún momento Guille más adelante nos explique si puede ser conveniente atrás y de qué forma, porque estamos aprendiendo también. Pero adelante, las ventajas, es el ligamento de Kelliker que se forma a partir de ese cuello, ese tejido circular que te dan esa encía insertada, esa visión de encía insertada es increíble con el Switch Platform. Genial, a eso hay que apuntarlo. Yo creo que sí. No sé, Guille, ¿qué opinas? Bueno, yo te quería hacer una preguntita. Es en la clínica diaria, digamos, en tu trabajo, digamos, ¿cómo planificás una cirugía? Así que, digamos, viene el paciente, ¿qué es lo primero que notás? ¿Cómo planificás tu cirugía, digamos? Bueno, nosotros atendemos muchos pacientes, porque tenemos precios bastante accesibles, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, eso lleva a que vemos qué tipo de tratamiento se puede hacer. Hay pacientes que directamente le decimos que no. Un relleno óseo en altura no lo vamos a hacer por un tema de predictibilidad, o mi predictibilidad. Entonces directamente no lo hacemos. Entonces, en verdad, lo tenemos administrado el protocolo en la primera consulta, se le da un presupuesto al paciente a partir de una panorámica, ¿no? Y verlo al paciente. Pero después el presupuesto definitivo se da cuando hacemos la tomografía. Bueno, tenemos la suerte de tener tomógrafo en la clínica, así que a todos los pacientes de la cirugía hacemos una tomografía sí o sí, y ahí en verdad decidimos qué implante usamos. Estamos usando todo hexágono interno porque el stock que tenemos es hexágono interno y no es más fácil mantener ese stock cuando usamos siempre el mismo implante. Quizá es algo que deberíamos cambiar, ¿no? En algunos casos está bien, tendríamos que usar otro tipo de implante, o sería más fácil usar otro tipo de implante. Pero nos da resultado, hexágono interno, estamos usando siempre, estamos colocando alrededor de, no sé, Dieguito, pero 100 debemos dar por mes, más o menos. 100 implantes por mes, sí. O más. Sí. O más, bueno, y depende del mes, ¿no? Sí, depende del mes. Siempre Diego nos mantiene el stock, que eso es clave. Es medio difícil de hacer, bueno, Diego, vos sabrás cómo es, un quilombo a veces, porque no toda la semana es lo mismo. A veces pedimos, pero nos quedamos sin alguna medida, entonces siempre tratamos de mantenerlo el stock como se puede, ¿no? Pero tenemos, después de esa primera consulta y del tomógrafo, ver qué implante usamos, entonces podemos planificar, siempre que tenemos tiempo planificamos qué implante necesitamos para la cirugía, entonces generalmente no tuvimos, vamos a decir, problema con eso. Quizá tuvimos problemas con otra cosa, pero no con eso. No, para nada.
Y después el resultado de los implantes, muchos le tienen miedo según, vamos a decir la verdad. Todos decimos Straumann, 3i, ¿cuál más podemos nombrar? Nobel, son las marcas líderes y, bueno, Sí. alguna otra más también. Y todos tenemos miedo que una marca nacional puede tener gran índice de fracasos, ¿no? Es la realidad, es lo que pensamos cualquiera de nosotros. Sí. Y hicimos un seguimiento, nosotros los pacientes no tuvimos alto índice de fracaso, tuvimos distinto cada mes, pero 3, 5%, que los primeros casos que venían uno se asusta, ¿no? Dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se perdió? Pero en verdad no es alto el índice de fracaso, y teniendo en cuenta que no son todos casos ideales los que atendemos, ¿no? Tenemos todos casos con 6 milímetros de hueso de ancho, 15 milímetros de alto. Tenemos pacientes que muy poquito de hueso, muy poca higiene, que andan con prótesis, sabemos que la movilidad de la prótesis puede afectar la integración del implante. Entonces ese 5, 7, 3% que tuvimos en la variación de los meses, no me parece que haya sido tanto. Lo que sí notamos que tuvimos un índice de fracaso un poquito más alto en los implantes más cortos, que habría que estudiarlo específicamente, pero yo creo que es por una cuestión de fijación primaria. No es lo mismo un paciente con una prótesis, con un implante de 8 milímetros y medio, que un paciente con una prótesis con un implante de 15. Sí, Pero la verdad que no tuvimos mayores problemas. Fracaso, bueno, como cualquiera, creo que el único que no tiene fracaso es el que no pone. O si sí, pones lógico. un implante al mes, quizás no tenés ningún fracaso durante un par de años. El que no trabaja no se equivoca nunca, digamos. Exactamente. Y también tengo fracaso un montón de la posición del implante, que Claro. sería muy difícil solucionar un implante con Omorce. Entonces, Bueno, ahí lo puedes solucionar con el tema de las rehabilitaciones y hay bueno, un abanico de variedades para poder le solucionar ese puedo tema. contar a los chicos del SEBA, tenemos problemas de posición del implante, ¿no? Lógico, más que nada en el sector anterior, porque si no tenés hueso y como trabajamos bajo costo y paciente hay veces que el paciente no puede, realmente no puede pagar una... Hablamos de optimización, Juan. Vos estás optimizando tiempos, Optimizando el recursos. proceso. Exacto. Y el precio, ¿no? Pero el precio que el paciente a veces no puede acceder. Entonces, la posición del implante no siempre podemos hacer atornillada, ¿no? La mayoría de las veces en sector anterior atornillada no lo podemos hacer. Entonces, con Diego, lo que hacemos, tenemos distintas alturas y les pedimos distintas alturas de emergente, porque hacemos la mayoría de las prótesis cementadas. Escaneamos, lo hacemos con escáner, pero la mayoría de las prótesis son cementadas. Y con Diego conseguimos, bueno, que nos haga distintos tipos de altura del hombro en los pilares rectos, y lo mismo en lo angulado, ¿no? Y ahí hicimos un par diferente, de 5, Sí, de 3, de hay 2, variedades de altura para de si, 25 como y de decía 15. Guillermo, si está más sumergido o el Exacto. La paciente quiere más angulación también, sencilla. tenemos dos angulaciones distintas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, vienen de 2, 3, 5 y 7 milímetros. Claro, eso es la altura. Pero después había de dos angulaciones, creo que de 15 y de 20. 15 y 25. Y 15 y angulados tenés 15 y 25 grados. 25. Exacto. Y eso, bueno, nos facilitó mucho. Después, bueno, hay otro problema que ese sería una linda discusión entre todos. Usamos escáner. Uno dice, bueno, el escáner es lo mejor que hay y podemos... Ahí surgió un gran problema con eso. Muchas veces creo que es lo mejor que hay, muchas veces no. Al principio fue un caos, lo tengo que decir. No podíamos hacer nada. No podíamos escanear en muchas zonas, teníamos problemas para tomar el registro, había muchos problemas. Y después el costo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que son bastante caros el tema del escáner, la licencia también. Y después, ¿cuánto ahorrás en comparación de tomar un registro de una forma tradicional? ¿No? Una transferencia. Y no es mucho, salvo que hagas una cantidad enorme, pero la cantidad enorme la ahorrás en verdad en tiempo, no en gasto. Entonces con el escáner tuvimos bastante problema. A ver, Juan, ¿qué problema tuviste? ¿Con el escáner? Sí, en la transferencia, lo que sería la transferencia, ¿no? Bueno, no hacemos transferencia. No hacemos transferencia. Quiero decir, la transferencia es, en lugar de hacer una transferencia con una impresión, la transferencia la haces con una imagen.
es virtual. ¿Cuál Hay fue dos tu formas. problema con la transferencia? Lo podés hacer con Scan Body, que esa sería la transferencia virtual, en la cual Ahí después está. tenés un análogo digital. Sí. Pasa que el Scan Body tiene un costo, y es bastante elevado el costo del Scan Body. Y es Ajá. de uso único el Scan Body, no es como un transfer, que lo pudieras reutilizar, ¿no? El Scan Body es de uso único porque después va cementado conforme al emergente de la corona. Entonces, por una cuestión de costo, no hacemos atornilladas a partir de un Scan Body. Entonces tomamos pilares y usamos el pilar como si fuera un diente, o sea, transformamos el implante en lo que es un diente. Un muñón, un muñón. Un muñón, perfecto. Pero el escáner no está totalmente preparado para escanear metal. Entonces tuvimos un problema con los reflejos, porque tira luz, no sé si lo has visto. Entonces esa luz generaba reflejo en alguna zona donde no podías escanear. Y después otro problema que teníamos era el hombro. Claro, que si Diego no nos daba distinta altura de pilar en los hombros, y el pilar te queda sumergido, el Claro, escáner pues, no difícil llega escanear. como la silicona. No es lo mismo. ¿Ah? Le cuesta llegar. Entonces, si no lo tenés justa al hombro, es muy difícil escanearlo. Pero en un sector anterior que te quede justa, trae otro problema, que fue lo que explicó Guillermo hace un ratito. ¿Cómo lo solucionamos? Vienen los implantes con el pilar. Ese pilar nosotros, que también es ¿cómo le llaman, digo? Para llevar el implante. Un Porta. pilar multifunción. Claro, el pilar multifunción. Bueno, y ese lo usamos como un provisorio, como un pilar provisorio. Y ahí le tratamos de dar un poco más, sumergirlo un poco más al implante y con el provisorio darle ese perfil de emergencia. Y después usando otro pilar, con el perfil de emergencia ya abierto, vamos a decirle, está mal dicho, pero bueno, que la encía esté un poquito abierta y recién ahí poder escanear el hombro. Y a partir de ese hombro, hacer la corona. Habría que ver en unos años cómo es la evolución. Lógicamente vamos a tener errores con eso, ¿no? No es lo mismo que hacerlo con un cono Morse en un sector anterior. Pero bueno, es como todo, ¿no? Los errores te das cuenta después. Pero dentro de todo venimos bien, pero el escáner es un tema de discusión muy amplio, el escáner. Sí, el escáner es interesante, interesante. Es muy interesante. Trae soluciones, o sea, tiene ventajas y desventajas, como todo. Pero cualquier sistema, por eso no hay que casarse con nada. El escáner es muy bueno para algunas cosas y muy malo para otras. Y la silicona es muy buena para algunas cosas y malo para otras, porque si tenés varios pasos, tenés varios errores también. El escáner, Claro. vos con escanear tenés menos pasos. Escanear, mandar al laboratorio. Pero otro ejemplo, mirá, otro problema tenemos de escáner. Claro, no tenés un modelo, por lo tanto no, es todo digital. Entonces, Claro. cuando hay problemas de angulación y de ejes de entrada, te das cuenta cuando tenés la corona, ¿no? Salvo que imprima un modelo tridimensional, una Claro, es un impresión modelo, claro. 3D, lo que aumentaría mucho más el costo. Por lo tanto, te solucionaría más fácil tomar una transferencia y tener el modelo ya en mano. Y los errores, ¿no? Si imprimió un modelo 3D, va a probar el modelo 3D, el error del modelo, el error del escaneo, el error del registro, estamos más o menos en la misma. Y el costo que tiene hoy un escáner, tanto la licencia como el mismo aparato, es bastante alto, ¿no? Quizá cuando baje Sí, ese costo, se puede empezar a sí, pensar en nosotros algo. estamos hoy en día con un escáner que es de 3Disc, es Ujú, un escáner intraoral americano. La verdad que nos dio muy buen resultado. Hemos hecho algunas pruebas junto con Juan Brandam, que tiene su laboratorio también, que hace fresados de Fiden. ujú. Y bueno, lo que es práctico. Uno Sí, busca sí, la claro. practicidad en el día a día, digamos, poder hacer el trabajo un poco más rápido, que te quede en el software, te quede el historial del paciente. Sí, sí, sí. Lógico, lo que uno quiere es que sea preciso y que funcione, ¿no? Cuando te empezás a encontrar con temas de adaptaciones y todo eso, es como que querés tirar el escáner y seguir con el método que estabas usando antes, que te venía bien, pero bueno, No, bueno, pero en yo creo que precisión eso va los a escáneres evolucionar. son bastante buenos. En precisión, tengo que decirlo, la adaptación Sí, de por la precisión. ¿no? Son bueno, casi perfectos, vamos a decir. Juan, vos Sí. sabés que allá hace un tiempo, un año, no tengo escáner, pero me ha pasado
y he encontrado por qué estaba la falla. Vos sabés que hay un gap, sobre todo con los de hexágono interno. Tienen un gap que si vos te fijás con algún pilar, ya sea angulado, recto, y lo pones sobre un implante o un análogo de implante y haces este movimiento, vas a encontrar un clic, clic, un juego. Imagínate que vos pones un scan body de una marca X, donde vos al ponerlo en posición lo atornillás y cuando das un pequeño ajuste te varió la posición. Ya no es la misma posición que tenés el implante a que tenés esa transferencia virtual o scan body. Por lo tanto, esa corona no te va a entrar y empezás a romperte la cabeza a ver si es. Porque tomaste mal, porque está mal calibrado, porque estuve viendo. No, 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 no. Es un problema biomecánico de cómo se confeccionan. Y Diego me explicó en su momento que cuando los tornos entran en funcionamiento, a preparar todo este tipo de cosas, hay una cosa que es entrar en régimen, ya sea de las temperaturas de las fresas, las temperaturas de los aceites que refrigeran, de las barras de titanio con que se confecciona esto, y vos siempre tenés un más menos 5 o 10 hasta lograr el estándar de la fabricación. Entonces tenés un problema ahí. Por eso la conexión interna a mí, y no estoy haciendo ninguna defensa, ¿no? Porque es hermosa, sobre todo para la emergencia, la naturalidad que te da una corona, pero transferir hoy posiciones para mí es un problema. Hasta que no encuentre una transferencia, ya sea de scan body o transferencia física a través de cubeta abierta, cubeta cerrada, con un buen transfer, yo la conexión interna tengo mis complicaciones para usarla. Y ojalá que la podamos llegar a solucionar con Diego y logremos un estándar de más menos para poder hacer las prótesis convencionales, ¿no? Sí, yo creo que la precisión en la conexión es muy importante, ¿no? Digamos, el gap más que o vos estás menos. hablando del mecanizado, creo que estabas utilizando otra marca de implantes. Pero bueno, nosotros hacemos entrar bien las máquinas en régimen. Y bueno, hay que tratar de trabajar con las mínimas tolerancias posibles para que todo el sistema funcione bien, ¿no? Digamos, para una solución para tu caso, si hay en algún momento tenés ese tema, siempre es preferible llevar tu rehabilitación en sentido horario, porque va a ser el sentido que va a ir tu rehabilitación cuando vos apretes el tornillo y quede siempre en la misma posición, si llegás a tener un pequeño gap en la conexión, pero eso tratamos de evitarlo porque sabemos los problemas de aflojamiento de tornillo y a la larga eso trae muchos problemas en la parte mecánica, ¿no? Claro. Bien. Así que bueno, yo tenía una charla ya con mi amiga Mariana Mares, la doctora Mariana Presta, que es la esposa de un gran amigo mío que se llama Eduardo Mares, por eso yo la conozco por Mariana Mares, pero es Mariana Presta. Así que bueno, fue un error mío. Y Mariana, yo quería hablar un ratito con vos el tema de los implantes, de la anatomía exterior. Yo tengo una charla de todo lo que es roscas de implantes y quiero que me ayudes a comentarla un poco, a ver qué te parece a vos. Y bueno, yo voy a compartir un poco mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Acá desde, desde Zona Norte, cerca de Diego, estamos. Y bueno, yo en realidad, gracias Sebas que hablaste todo por mí, porque soy una defensora también del implante 330. Hace muchos años que coloco implantes, desde el año 92, o sea, ya hace 28 años. Empecé... ¿Naciste colocando implantes? Más o menos. Empecé con la marca 3i, o sea, la verdad que haber empezado así es todo un lujo, de la mano de mi padre, y bueno, y fue la odontología y la economía del país nos fue llevando a tener que por ahí dejar de lado un poco los implantes importados,
y tuve la suerte en mi camino de encontrarme con el doctor Yuri Turanza, cuando él fue el que me hizo ver que realmente yo no estaba equivocada, que apoyando los implantes nacionales iba a estar todo bien. Porque él tiene un seguimiento de casos muy importante, una casuística muy importante, que por ahí uno en la clínica diaria no se toma ese trabajo. Entonces estar al lado de una persona tan formada y que hace tanta estadística como Yuri, la verdad fue un honor para mí. Y bueno, y a lo largo de tantos años llegué, como decía Seba, a una meseta donde los implantes funcionan bien, estos implantes autorroscantes son tan seguros que uno, no es que no coloco otro tipo de implantes, porque bueno, Diego sabe que a veces tengo stock de conexión interna, pero bueno, mi idea es poder llegar a eso, que Diego nos fabrique los implantes 330 con conexión interna. Vamos. Le vamos a hacer un piquete, un piquete en la entrada de la fábrica. Claro, vamos a ir y lo vamos a lograr. Igual estoy de acuerdo con todo lo que habló Guillermo, obviamente, porque de acuerdo a la colocación que a mí me ha pasado con los mismos implantes que uno usa, de acuerdo a la colocación es lo que puede lograr. Si vos haces una planificación de cómo vas a querer, si ya del vamos, cuando el paciente llega, vos ya estás imaginando el diente colocado, la colocación del implante va a ser lo mejor posible. O sea, siempre, en vez de poner el implante, hay que pensar qué diente voy a poner acá o qué rehabilitación. Entonces ahí las cosas son más fáciles, digamos. Se hacen más fácil. Claro, yo estoy como Juan Cruz con un nivel, digamos, socioeconómico, que tengo pacientes de alto nivel adquisitivo, como otros que no, y me puedo dar el lujo de colocarle implantes a gente por ahí que poquito a poquito y lo va logrando. Entonces me encuentro con un implante seguro y que no me trae problemas. Así que bueno, Diego, te ayudo, te sigo en lo que vos quieras hablar de la parte de diseños. Yo soy una enamorada del autorroscante, pero he probado muchísimos y no estoy en contra, obviamente. Pero bueno, cuando uno encuentra éxitos en lo que hace, y pocos, no es que no haya inconvenientes, pero realmente uno lo que quiere lograr es que el paciente se vaya con el trabajo terminado. Lo mejor posible, obviamente, ¿no? Claro, cuando te enfocás así en el resultado que querés tener y las cosas se hacen mucho más sencillas, ¿no? Y claro, lógico. Y con la experiencia y los casos que fueron resolviendo y las horas de consultorio. Y sí, las cosas siguen si vos colocás el implante y después una vez que está el implante integrado, decís, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces no, eso hay que verlo desde el principio. O sea, cuando uno va a colocar el implante, ya imaginarse, ir más allá y ver cómo va a quedar terminado, ¿no? Intentarlo, no siempre se puede, obviamente. Pero bueno, por lo menos intentarlo, porque ya si tenés un paso previo de un diagnóstico previo, después menos dolores de cabeza. Sí, la verdad que hoy estoy contento porque Mariana fue una de mis primeras clientas y hace muchos años que la conozco. Y todavía seguimos teniendo esta relación así copada, de amistad, y Mariana viene a la fábrica y charlamos de los implantes, porque esto para que te salga bien tenés que ponerle ganas, ¿entendés? Tenés que ser un apasionado de lo que haces, digamos, no queda otra. Para hacer las cosas bien hechas hay que ponerle el condimento que siempre te hace salir adelante y te hace mejorar o innovar y bueno, esa es la idea. Con Mariana siempre me apoyó en todo lo que hicimos, siempre estuvo a mi lado y la verdad que te quería agradecer en público y decirte que te aprecio mucho. Vos, Diego, vos sos el que le pones mucho... No, bueno, pero viste, siempre viene bien la ayuda y bueno, la buena predisposición, está buena y si hay algo, viste, que se puede mejorar, como valoro que todos me digan, digamos, puedes mirar este detalle y acá lo tenemos en cuenta, ¿no? Por eso... Claro, yo desde mi posición de amiga les puedo decir a los profesionales que están escuchando que si ustedes necesitan algo fabricado a medida, lo tienen a Diego que les va a dar por eso vamos a lograr el 430, ¿se va a llamar?
4:30. 4:30 especialmente Al 4:30. para mi amigo Sebastián y mi amiga Claro. Mariana. Pero en caso, Coming soon. ha pasado con Sergio también que ha querido portaimplantes o transfers a medida, y bueno, vos realmente es como que le das los caprichos a los profesionales cuando uno está atrás de una investigación, cuando uno dice, bueno, a ver cómo sería usar, como decía recién Juan Cruz, pilares más largos para poder resolver, o creo que Guillermo también. Entonces, cuando necesitas cosas a medida, vos también se las provees, que no cualquier proveedor eso lo hace, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, gracias.